Hola, queridísimos amigos. La volatilidad que está sufriendo la economía mundial es la historia interminable, porque todos los días salen noticias alarmantes para la estabilidad financiera. Sería preferible que se aclarase la situación en lugar de vivir una intranquilidad permanente en los mercados financieros. Artículo de opinión. Riesgo de suspensión de pagos. Se produciría un efecto dominó global. El default ronda la economía mundial. Se recupera la bolsa y suben las acciones. Rusia calma los mercados volátiles del gas. El rublo se fortalece a un máximo de 14 meses. El Bitcoin se eleva a un máximo de 5 meses. El precio del gas en Europa sube más de 1.900 euros. Putin promete suministro y cae el precio del gas. El precio del carbón en Europa toca otro máximo. El precio de la electricidad se desboca en España. Se desploma la industria europea ante la presión. El petróleo podría subir a $100 por barril. El Senado respaldaría una extensión de la deuda. La economía está implosionando en todo el mundo. Quieren regular las criptomonedas a partir de 2022. Cuba activa un protocolo por un derrame de petróleo. Las acciones de Facebook se enfrentan a serios problemas. Dimite el primer ministro de Perú tras 2 meses en el cargo. Comenzamos. El gigante JP Morgan alerta que una suspensión de pagos sería una catástrofe para la economía mundial. Un default o cese de pagos en Estados Unidos provocaría una completa catástrofe, entre comillas, en la economía mundial, dijo Jamie Dimon, director ejecutivo de la empresa financiera JP Morgan Chase. Entre comillas otra vez, un cese de pagos ahora sería algo sin precedentes. Las cosas que sabemos podrían provocar son muy malas y podrían ser potencialmente peores, alertó Dimon durante una reunión virtual con el presidente Biden. Asimismo, advirtió de un efecto dominó, entre comillas. El día 1 sería malo, pero el efecto cascada en las semanas siguientes podría ser desde una recesión hasta una completa catástrofe para la economía mundial. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, alertó que a partir del 18 de octubre el país no tendrá los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones y subrayó la necesidad de que, ante esto, el Congreso eleve el límite de la deuda permitida, lo que está dentro de sus prerrogativas. Un impago de la deuda federal que no tendría precedentes conduciría a un caos total, dijo Jacob van Kierkegaard, del Instituto Peterson de Economía Internacional. Es una bomba, básicamente. Haces estallar el sistema financiero mundial, entre comillas. El techo de la deuda, un límite a la cantidad que el gobierno federal puede pedir prestado para el servicio de la deuda, ha sido elevado rutinariamente por el Congreso cuando ha sido necesario desde que se estableció en 1917. Pero con el rencor entre demócratas y republicanos alcanzando un nivel raramente visto en la historia, es peligrosamente escasa la cooperación incluso en un tema tan vital como este. Definición. Un default es la falta de pago de una deuda, incluidos los intereses o el principal de un préstamo o valor, según Investopedia. Un impago se puede producir cuando un prestatario no puede realizar los pagos a tiempo, no los realiza o evita o deja de realizarlos. Los particulares, las empresas e incluso los países pueden incurrir en impago si no pueden cumplir con sus obligaciones de deuda. Los acreedores suelen calcular los riesgos de impago con mucha antelación. Un default financiero
impago de la deuda o suspensión de pagos surge cuando una persona u organización no puede afrontar el pago de los intereses o del principal de una deuda cuando llega el vencimiento, según Economipedia. Un deudor puede declararse en impago cuando no es capaz de hacer el pago requerido o no está dispuesto a pagar esa deuda. Por tanto, el default financiero se produce cuando un deudor no puede cumplir con la obligación legal de pagar su deuda. Para entender mejor el concepto de impago, es importante conocer la diferencia entre insolvencia, impago y quiebra. La insolvencia es la incapacidad de una empresa para hacer frente al pago de sus deudas ahora y en el futuro, mientras que un impago o default es básicamente el hecho de no pagar una deuda en un momento determinado. Suele ocurrir que el impago o default precede a una situación de insolvencia o es provocada por esta. La quiebra, en cambio, es la situación en la que entra una persona al no pagar su deuda como consecuencia de esa insolvencia. Incumplimiento. Aunque no es común, los países pueden, y periódicamente lo hacen, dejar de pagar su deuda soberana. Esto sucede cuando el gobierno no puede o no está dispuesto a cumplir sus promesas finales de pagar a sus tenedores de bonos. Argentina, Rusia y Líbano son solo algunos de los gobiernos que han incumplido en las últimas décadas. La deuda soberana es la deuda del gobierno central. Es deuda emitida por el gobierno nacional en moneda extranjera con el fin de financiar el crecimiento y desarrollo del país emisor. La estabilidad del gobierno emisor puede ser proporcionada por las calificaciones crediticias soberanas del país que ayudan a los inversores a sopesar los riesgos al evaluar las inversiones en deuda soberana. La economía está implosionando en todo el mundo. La gente está sintiendo la inflación y los costos del combustible se están disparando, por lo que la gente querrá a alguien responsable de todo esto. Si la gente pierde la fe en la moneda e implosiona la credibilidad, se desplomaría el sistema financiero, según el informe X22. Economía. Se recupera la bolsa. El alza de los precios de la energía retrocedió y las acciones de Wall Street se recuperaron el miércoles después de que el máximo republicano del Senado respaldara una extensión del techo de la deuda y Rusia calmó los mercados volátiles de gas natural en Europa. Suben las acciones. Las acciones se volvieron positivas el miércoles y los tres principales índices bursátiles subieron durante la sesión de la tarde después de un informe de que el Congreso podría llegar a un acuerdo a corto plazo para aumentar el límite de endeudamiento del gobierno y evitar un incumplimiento. Las acciones borraron las pérdidas de la mañana cuando Mitch McConnell hizo una oferta de límite de deuda. McConnell propone acuerdo con los demócratas para suspender el límite de la deuda. El líder republicano de la minoría del Senado, Mitch McConnell, propuso el miércoles un acuerdo con los demócratas que les ayudaría a suspender el techo de la deuda antes de que el país entre en impago. Wall Street termina al alza por el optimismo de los inversores sobre el acuerdo del techo de la deuda. La bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles a medida que los inversores se volvieron más optimistas de que los congresistas demócratas y republicanos podrían llegar a un acuerdo para evitar un incumplimiento de la deuda pública. ¿Qué haría la Fed si el gobierno alcanzara el techo de la deuda? La Reserva Federal no se quedaría al margen si el Departamento del Tesoro se quedara sin dinero este mes. Un plan de emergencia ideado hace años es el modelo más probable. Mercados. Las acciones de Facebook enfrentan serios problemas. Las acciones de la compañía
comenzaron a cotizar alrededor de un 3% más bajo que la semana anterior, el miércoles, después de una interrupción que impidió a los usuarios acceder a los servicios. El petróleo podría subir a $100 por barril. El alza del miércoles en los precios del petróleo marcó un quinto día consecutivo de ganancias por signos de tensión en los mercados de crudo, gas natural y carbón. El litio vuelve a saltar. El precio del litio extendió su repunte de un año a medida que la creciente demanda provoca una escasez del material clave de las baterías. Los precios se han más que duplicado en el último año. La demanda de los materiales utilizados en los automóviles eléctricos y el almacenamiento de energía renovable se ha disparado, y aunque los mineros buscan aumentar la oferta, no hay suficiente para satisfacer el consumo. Criptomonedas. El Bitcoin se eleva a un máximo de 5 meses. El Bitcoin subió el miércoles a su nivel más alto en 5 meses, ya que la confianza del mercado continuó mejorando debido en parte a la noticia de que un fondo de cobertura controlado por el inversor multimillonario George Soros había respaldado el token. El Bitcoin sube por encima de $55.000 por primera vez en 5 meses. El Bitcoin subió por encima de los $55.000 por primera vez desde el miércoles de mayo. Desde mayo, quiero decir. Después de que el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijera el martes que Estados Unidos no tenía intención de prohibir las criptomonedas. Los tokens han recibido un impulso de instituciones claves que confirman que no prohibirán el uso de criptomonedas después de que China haya reprimido continuamente el espacio de la moneda digital. El Bitcoin alcanzó un máximo histórico de alrededor de 64.889 en abril, según los datos de CoinDesk. La criptomoneda podría estar sujeta a la regla de venta de lavado. Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron recientemente detalles de su esperada propuesta de aumento de impuestos, y una de las muchas disposiciones exige la aplicación de la regla de venta de lavado a todas las criptomonedas a partir del 1 de enero de 2022. Entre comillas, la aplicación de las reglas de venta de lavado a las criptomonedas sería un obstáculo más para el uso generalizado como un medio práctico de intercambio, dijo Jean-Luc Bourdon, asesor patrimonial de Ascent Wealth Planning. América. El Banco Central de Uruguay lanza advertencias sobre el uso de criptomonedas. Al igual que México o Costa Rica, el Banco Central de Uruguay también se manifestó sobre las criptomonedas, señalando que son inversiones arriesgadas, poco seguras, sin respaldo institucional y que se prestan a lavado de dinero. El Banco Mundial prevé un repunte económico de América en 2021 y pide reformas. El Banco Mundial prevé un repunte económico de América y el Caribe este año, según su último informe regional publicado el miércoles, en el que pide reformas urgentes para superar la crisis y evitar otra década perdida. El organismo multilateral volvió a revisar al alza su pronóstico de expansión económica en América para 2021 al 6,3% frente al 5,2% proyectado a mediados de año, pero la cifra está aún por debajo de la contracción del 6,7% de 2020. Cuba activa un protocolo por derrame de petróleo en un pozo de la costa norte de Matanzas.
En Cuba se registró un derrame de petróleo en el pozo Yumuri 201 en la costa norte, cercano a la ciudad de Matanzas, en la provincia homónima, por lo que las autoridades activaron el protocolo para estos casos a fin de contener el crudo y evitar que llegue al mar. Dimite el primer ministro de Perú a poco más de 2 meses de asumir el cargo. El presidente peruano Pedro Castillo anunció el miércoles la dimisión de su polémico primer ministro Guido Bellido, un dirigente del partido oficialista Perú Libre de línea marxista, en una nueva tormenta política en el país minero a poco más de 2 meses de asumir el gobierno. Europa. Apple enfrentará cargos antimonopolio de la Unión Europea por su chip NFC. Apple se verá afectada por un cargo antimonopolio de la Unión Europea por su tecnología de chip NFC, una medida que la pone en riesgo de una posible multa considerable y podría obligarla a abrir su sistema de pago móvil para rivales. El precio del gas en Europa se dispara por encima de los $1.900 por cada 1.000 metros cúbicos. Los precios en Europa rompieron nuevos máximos históricos el miércoles, subiendo bruscamente por encima de los $1.900 por 1.000 metros cúbicos. Eso equivale a $186 por megavatio hora en términos domésticos. El precio del carbón en Europa toca otro máximo con más de $300 por tonelada. El precio del carbón en Europa volvió a renovar su máximo histórico al superar los $300 por tonelada, informó la Agencia Internacional de Referencia de Precios Argus. Entre comillas, el precio del carbón térmico en Europa el 5 de octubre aumentó en $40 por tonelada y superó los $300, señala la nota. El precio de la electricidad se desboca en España hasta los 288,53 euros. El precio bate todos los récords registrados hasta el momento y supera en un 26% el precio más alto registrado hasta el momento. El aumento del precio de la energía provoca escalofríos en los mercados. El alza de los precios de la energía causó alarma entre los líderes europeos y provocó escalofríos en los mercados mundiales el miércoles, lo que generó preocupaciones sobre una crisis de combustible invernal que podría jugar en manos de Rusia, rica en gas. Se desploma la industria europea ante la presión energética cada vez mayor. La industria europea se está acercando al punto de ruptura a medida que la crisis energética de la región empeora día a día. Los precios de la energía y el gas están alcanzando récords nuevos casi a diario, y algunas empresas que consumen mucha energía han cerrado temporalmente sus operaciones porque su funcionamiento se está volviendo demasiado caro. A medida que se acerca el invierno y los europeos comienzan a encender sus calentadores, se intensificará la presión, empujando a más ejecutivos a tomar decisiones difíciles sobre mantener abiertas o no las plantas. La crisis de la electricidad no fue causada por una tormenta perfecta. Las noticias recientes del sector eléctrico mundial parecen desalentadoras. Los sudamericanos, que dependen en gran medida de la energía hidroeléctrica, enfrentan una escasez inducida por la sequía. Es difícil de creer en un continente entrelazado por 3 enormes sistemas fluviales. Las alternativas para los usuarios de electricidad de América del Sur son una mayor dependencia de los combustibles fósiles o apagar las luces. Y a diferencia de la hidroelectricidad relativamente barata, la generación de electricidad con combustibles fósiles conlleva gastos de combustible, lo que eleva los precios.
disminuyen los precios del petróleo y el gas natural ante las señales de aumento de la oferta. Los precios del petróleo y el gas natural bajaron el miércoles después de que los datos mostraran aumentos en la producción nacional de Estados Unidos y los inventarios de petróleo y gasolina, y el presidente ruso Vladimir Putin insinuó que podría ayudar a estabilizar los precios del gas en Europa, aumentando la producción. La caída se produjo después de que los precios europeos del gas natural se dispararon un 40% durante 2 días por temor a la escasez de suministros y los bajos inventarios ante la temporada de invierno, que amenaza con ser más fría de lo habitual. Los precios del petróleo crudo Brent, el índice de referencia internacional, bajaron un 1,6% a $81,2 el barril, después de sobrepasar la marca de $80 el barril el martes. Europa busca una postura común. La Unión Europea está intentando encontrar un enfoque común ante el aumento de los precios del gas y la electricidad. El debate ha llegado este miércoles al Parlamento Europeo, donde varios eurodiputados han pedido una investigación sobre el mercado del gas en la Unión y han reclamado reducir la dependencia energética europea lo antes posible. La Eurocámara reclama con rapidez y unidad ante la escalada del precio de la energía. Los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo reclamaron este miércoles a la Comisión Europea que actúe con urgencia y plantee cambios en el diseño de los mercados energéticos europeos ante el aumento en los precios que en muchos países está traduciendo en picos preocupantes en la factura final de hogares y empresas. Ayuda de Rusia. En este momento Rusia tiene la sartén por el mango a nivel energético, porque son los máximos productores de gas. Cae el precio del gas en Europa tras comprometerse Putin a garantizar su suministro récord. Giro en los precios del gas en Europa este miércoles después de que Rusia haya movido ficha. Tras un 60% de subida en las 2 últimas jornadas, los futuros del gas caen en el continente tras comprometerse el presidente ruso Vladimir Putin a garantizar el suministro y ayudar así a estabilizar los mercados energéticos globales, según El Economista. Los futuros del gas europeo a un mes han llegado a sobrepasar los 150 euros megavatio hora durante la mañana, en el momento más crítico de la crisis del gas. Sin embargo, tras el anuncio del Kremlin, los futuros se han vuelto a la zona de los 100 euros por megavatio hora, lugar donde se encontraban al principio de la semana. Hay que decir que los rusos han mostrado ser buenos jugadores de ajedrez, esperando hasta el último momento para ofrecer su ayuda. O sea, han dejado que Europa cayera en el pánico energético antes de ofrecer su ayuda. Putin tilda de errónea la política, y luego nos echa la culpa, claro. Putin tilda de errónea la política europea que disparó los precios del gas. La Comisión Europea se equivocó a la hora de rechazar los contratos gasísticos a largo plazo, considera Vladimir Putin. Opina que ese fue uno de los principales factores que disparó los precios de combustible azul a más de $1.900 por 1.000 metros cúbicos. Mientras tanto, los países que lo adquieren a largo plazo lo hacen a un precio más bajo. El rublo se fortalece a un máximo de 14 meses frente al euro, lógico. La moneda rusa cerró el miércoles por debajo de los 84 rublos por euro, su valor más fuerte desde julio de 2020, mientras que el rublo cotizó ligeramente más débil frente a la moneda estadounidense, a
32,59 rublos por dólar después de alcanzar un máximo de 3 semanas el martes. La rupia india alcanza su mínimo de 5 meses y medio. La rupia india cayó a su nivel más bajo desde abril, mientras que el bono de referencia a 10 años cerró en su punto más bajo en casi un año y medio, ya que un repunte en los precios mundiales del crudo reavivó la preocupación sobre la inflación importada. Pobre India, como siempre. China. La fantasía inmobiliaria de China se vuelve una pesadilla. Fantasia Holdings no pudo pagar un bono en dólares el lunes, y muchos más desarrolladores que se sobrecargaron en los años de auge podrían enfrentar un destino parecido. Marcas chinas acuden en masa a París para globalizarse en alta costura. Las marcas de moda china, incluidas Shangxia, iCycle y Fosun Fashion Group, están adoptando París como un trampolín para sus ambiciones internacionales, abriendo tiendas insignia en la ciudad y contratando diseñadores franceses para pulir sus credenciales. Y es que París sigue siendo mucho París, a nivel de moda. Un espectáculo aéreo se convierte en una lluvia de drones en China. Los residentes de la ciudad china de Zhengzhou vieron otra clase de espectáculo, una auténtica lluvia de drones. Estos drones debían formar parte de un espectáculo enfrente de un centro comercial, pero debido a un error operativo, acabó en un incidente que quedó grabado en vídeo. En las imágenes se puede ver cómo decenas de drones bien iluminados descienden del cielo, algunos de manera lenta y controlada, mientras que otros se desplomaron. Afortunadamente no descalabraron a ningún ciudadano. Taiwán. Taiwán impulsa un nuevo gasto en armas. La tensión militar con China está en su peor momento en más de 40 años, dijo el miércoles el ministro de Defensa de Taiwán, promoviendo un nuevo paquete de gasto en armas a los legisladores días después de que un número récord de aviones chinos voló hacia la zona de defensa aérea de la isla. Taiwán dice que es sólido el compromiso con Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo el miércoles que Washington les había asegurado que su enfoque hacia la isla no había cambiado un día después de que el presidente Biden dijera que él y el presidente chino Xi Jinping acordaron cumplir los acuerdos de Taiwán. Curioso. Nuevo dron tripulado de la Policía Nacional de España. El Cuerpo Nacional de Policía de España cuenta con un nuevo vehículo aéreo autónomo con el que se pretende situar a España a la vanguardia policial europea en materia de drones. El moderno vehículo tiene forma ovalada, está equipado con 2 asientos y 2 tablets en su interior. Su peso es de solo 600 kilos, lo que supone una importante reducción si lo comparamos con los helicópteros Eurocopter EC-135 Cóndor, que pesan 1.800 kilos. Google quiere usar la inteligencia artificial para cronometrar los semáforos. Google de Alphabet Inc. redujo el uso de combustible y los retrasos en el tráfico entre un 10 y un 20% en 4 ubicaciones de Israel mediante el uso de la inteligencia artificial para optimizar las luces de señalización y planea probar el software en Río de Janeiro. Y esto no lo veo mala idea porque ¿cuántas veces hemos visto semáforos deteniendo el tráfico cuando no circulaba ningún vehículo en sentido contrario? Lo que demuestra que el sistema de semáforos es de todo menos inteligente. Un hombre demanda a una vidente en Estados Unidos
por no destruir la supuesta maldición de su exnovia que lo hacía infeliz en el matrimonio. La vidente pidió $5.100 para eliminar el hechizo, argumentando que de lo contrario él y su familia no serían felices y correrían peligro. Un hombre ha presentado una demanda por fraude contra una vidente ante el Tribunal Superior de Torrance, California, alegando que le había prometido falsamente que podía eliminar una supuesta maldición que pesaba sobre su matrimonio, informa la prensa local. La demanda ha sido presentada por un hombre identificado como Mauro Restrepo contra Sofía Adams y 4 personas más, incluyendo su esposo e hija. En el documento se los acusa de negligencia, conspiración e infligir estrés emocional, por lo que el querellante exige una indemnización de $25.000. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.